Gracias por acompañarnos en esta última actividad de apoyo de la exposición Marcel Odenbach, Movimientos Quietos. La exposición cierra ya el próximo lunes 27 de abril, entonces para que vuelvan a pasar, puedan tener el tiempo de ver todos los videos que hay allí. Y pues le agradecemos muchísimo a Clemencia Echeverry, nuestra artista invitada precisamente para este cierre, por atender nuestra invitación y por ser muy paciente con todo lo que fue este proceso para poder lograr esta actividad. Voy a presentar entonces a Clemencia y voy a presentar también la actividad para que ustedes tengan la claridad de lo que va a ser esta conferencia en la tarde de hoy. Con un recorrido paralelo con la obra de Marcel Odenbach, la videoartista colombiana Clemencia Echeverry presentará su obra prestando especial interés a las maneras que se abordan los contextos colectivos de la historia oficial a través de historias o circunstancias personales. Un poco cuando invitamos a Clemencia y lo hablábamos con ella en el momento de decidir la idea de esta conferencia, es que así como Clemencia habla de historias, las cuenta, las pone en escena y permite que el público participe de ellas y se sienta de alguna manera reflejado en ellas, vemos que hay puntos comunes con los planteamientos de Marcel Odenbach, en el sentido de cómo aborda también la historia, qué partes de la historia toma. Obviamente cada uno con unas diferencias propias de su lenguaje y de sus intereses, pero nos permite entender también cómo artistas manejan los contextos propios de sus historias personales y sociales. Sobre el artista, Clemencia Echeverry reside y trabaja en Bogotá, realizó estudios de pregrado en Colombia y de especialización y maestría en artes plásticas en Chelsea College of Arts en Londres. Ejerció como docente de artes en pregrado y maestría en las universidades de Antioquia y Nacional de Colombia. Luego de trabajar en la pintura y la escultura, desde mediados de los años 90, desarrolla obras en instalación, video, fotografía, sonido e interactividad a partir de las condiciones políticas y sociales dominantes. En los últimos años, ha realizado proyectos de video, instalación, con participación en varios eventos nacionales e internacionales. Ha obtenido premios, menciones, becas nacionales e internacionales como el Arts Council Londres, la Fundación Daniel Langlois de Canadá y el Premio Bienal de las Artes de Colombia. Ha recibido apoyos nacionales e internacionales, entre otros, las becas de investigación y creación del Ministerio de Cultura, la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Distrital de Cultura de Bogotá. La obra de Clemencia Echeverry hace parte de las colecciones Darus Latinoamérica, la del Banco de la República, la del MOLA, Museo de Arte Latinoamericano de Los Ángeles, el Museo Meillac en España, la colección de arte latinoamericano de Essex, Inglaterra, y de colecciones privadas. Gracias, Clemencia, y pues damos inicio a esta conferencia. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Laura, por esta invitación y al Departamento de Educación del Banco. Me siento muy complacida de poder hacer una aproximación a este tema, nada fácil, puesto que acercarse a un artista y al mismo tiempo trabajar mi obra, ahí se generan como unas barreras entre la crítica y entre el análisis o el autoanálisis de la propia obra. Entonces, bueno, hice un ejercicio un poco detenido, hice un recorrido por algunas de las piezas de Odenbach, tratando de identificar constantes, asuntos que son, digamos, que son reiterativos en las piezas, en términos formales, en términos de aproximaciones, y al mismo tiempo entro a trabajar algunas de las obras mías, clasificando digamos, las estrategias y las formas de aproximación a su desarrollo.
todo ese tema de lo personal y el tema de las historias con mayúscula es un asunto un poco complejo. Trato de abordarlo, leeré la ponencia y vamos mostrando en un inicio, mientras vamos hablando, algunas de las piezas de Odenbach. En algún momento les bajamos el volumen y luego pasamos a mostrar algunos fragmentos de las piezas mías y bueno, con eso espero dar como mi versión de esta relación entre él y yo. No recuerdo haber empezado una obra solo con una idea. La inicio con una muda sensación, un impacto, quizás una rabia o una incomodidad. Empezar cada obra es quizá permitir que mi experiencia personal resuene ante la mirada de alguna situación que se me pone enfrente. Es leer con el cuerpo. Son los sentidos los que están en alerta mediante improntas que los procesos vividos, ya sea en la infancia, durante la educación, dificultades, búsquedas, relaciones con amigos o amores, dejan en la memoria personal. Con este acervo vemos y nos conectamos con el mundo. A todos nos pasa. Escogemos mirar o detenernos en un lugar por lo que ya somos, porque el mundo nos importa y ya estamos construidos para tener una mirada en esa dirección. Podríamos decir entonces que todos somos artistas. Yo creo que todos podremos llegar a serlo. Lo único que importa para empezar es querer serlo. ¿Y esto qué significa? Después de querer se requiere una disposición abierta a recibir impulsos, a propiciar encuentros con lo que nos rodea y nos preocupa, con la mera intención de comprender la vida como base sensible y desarrollar el propósito de transmitirlo. Pero no vine a decir cómo hacer para ser artista. Tengo un tema propuesto por el museo y es hablar de historias personales que cuentan la historia. Al estar hoy situada en el marco de la exposición de Marcel Odenbach, haré un recorrido por algunas obras y un primer tejido entre su trabajo y el mío, para finalizar trabajando un poco sobre contenidos y soluciones plásticas de algunas de mis obras. Por fuera de mi actividad académica, donde mi trabajo en gran medida consistía en acercarme a los procesos de creación de los estudiantes, en estrecho vínculo con otras creaciones maduras de artistas nuestros y de otros lugares, no había dedicado una conferencia para establecer paralelos y puntos de encuentro entre otro artista y mi trabajo. Lo he hecho en silencio, en mis investigaciones personales, en mi preparación de clases y en mi interés por el acercamiento a otras obras, pero ante este reto y en la lectura que hago de la obra de Marcel Odenbach, percibo varios procedimientos donde algunos de ellos podría decir que pueden estar próximos a los míos y en otros los encuentro con marcadas diferencias. Veo una lejana y aparente relación con algunos métodos que he utilizado para abordar y llegar a eventos particulares, como también reconozco una proximidad general ante su interés por problemas que incluyen situaciones de orden social o político. Me aparto cuando él recurre a su imagen como testigo, hasta llegar a referirse a la historia oficial. Odenbach tiene un acentuado interés en trabajar el archivo y el collage como lenguaje, donde pone a vibrar las imágenes entre tiempos y edades, entre eventos y entre lugares concretos. Algunas de las obras están muy apoyadas en ritmos y lenguajes propios de los medios de comunicación, de esto hablaremos más adelante, y del proceso documental que mira de manera detenida cómo suceden los hechos y recurre cuidadosamente cómo nos disponemos a viajar a partir de tomas que van escaneando el recorrido. Podemos poner Los cocodrilos achechan en aguas quietas. Por ejemplo, en el video sobre Ruanda, es una pieza bastante lineal, desarrollada por capítulos, que se desenvuelve desde la vida cotidiana a la vida simple y a los eventos de mera supervivencia. La pesadilla por venir se vuelve verdadera hasta convertirse en cifras. Finaliza con imágenes de archivo en situaciones que evocan dificultades políticas. Sí. Como estos son unos videos muy largos, yo lo único que quiero aquí en la conferencia es como hacer mención a ellos. Ya, si ustedes posiblemente ya han visto la exposición o podrán ir a profundizar un poco más.
Entonces decía que la pesadilla por venir se vuelve verdadera hasta convertirse en cifras, finaliza con imágenes de archivo en situaciones que evocan dificultades políticas. El uso de las dos proyecciones de gran formato siguen dejando por fuera a quien observa, reforzando con esta disposición su ejercicio documental. En Odenbach vamos a ver varias veces y recurrentemente el uso del díptico. No solamente el díptico de manera formal, por dos pantallas en simultánea o por una imagen partida en dos, sino también un díptico histórico, o sea, un díptico entre el collage, un díptico entre su pasado y el presente. O sea, es un ir y venir dentro de la manera como narra y dentro de la manera como monta las piezas. I shall now narrate 5 anecdotes. I shall go down memory lane. Esta es una pieza como de 30 minutos y tiene una factura muy diferente todo el tiempo. Pasa de los paisajes al primer plano y de esa manera él va construyendo la historia desde el archivo, desde el viaje que él directamente hace sobre el lugar y digamos como sobre la manera como él entiende lo que ahí ha sucedido. En ese transcurrir de la pieza, él va dejando por el camino su pensamiento y su manera de mirar desde Occidente, me parece a mí. Pasamos entonces a un video sobre India que se llama Disturbed Places. Este es un video bien particular, puesto que tiene, parece como un recorrido por distintos eventos y distintas situaciones de esa cultura hindú. Tiene un acentuado recurso documental donde se percibe que el artista está perturbado con esos lugares por la forma como reúne el material grabado y realiza la edición. Entonces él va de un lugar a otro como en los modos de vida, en las formas sí, en las formas como él observa distintas situaciones, desde esto, que es un personaje que habla en su lugar de trabajo, como, digamos, como estos modos de vida, es como esa mirada de alguien que se siente bastante perturbado de cómo en India la gente sobrevive, de cómo en India la gente trabaja, como estos cargueros. Entonces yo alcanzo a sentir que es una pieza como desde el dolor, no es una pieza como congraciada con el lugar ni con lo que está allí sucediendo, sino un asunto un poco dramático, me parece, como va encadenando una situación en otra. Luego pasamos a Dando vueltas en círculos. Que es una obra más crítica. Una obra más crítica mediante el acercamiento al mausoleo del campo de concentración polaco Majdanek. El inicio parecería que bordea el juego otra vez, la edad de los jóvenes, la época para pasar a un recorrido circular por un muro exterior hasta cerrar con la presencia de dos hombres que hacen una crítica al mausoleo. Entonces, esta es una pieza que yo encuentro que la manera, o sea, mejor dicho, en estas obras de Odenbach, cada una de ellas tiene una manera de narrar completamente diferente.
hay formas de alguna manera, en algunos puntos donde se cruzan, donde se unen como el sistema de trabajo, pero por ejemplo, esta es una pieza donde es bastante sorpresiva, es una obra donde las cosas que van sucediendo no vamos entendiendo muy bien hacia dónde van, esto dónde está, de qué se trata, a no ser que uno haya leído previamente el contenido. Pero esto terminará en un mausoleo y terminará o discurrirá por la mirada exterior de un muro hasta conformar un círculo y hasta entrar en un espacio. Entonces uno no, ese turning in circles parecería como si fuera solamente cuando estos muchachos juegan entre sí, pero luego emparenta esa situación con la manera como la cámara recorre el lugar y la manera como el mausoleo se comporta como un círculo en un espacio en particular en Polonia. Adelantemos un poquito eso, exacto. Y aquí, cómo establece el montaje entre una historia narrada que está detrás del mausoleo, cómo viene el archivo digamos, a tener una preponderancia y un juego en circulación con la aproximación al muro y hasta conformar y hasta construir el mausoleo, para luego ejercer una crítica sobre el mismo. Bueno, entonces ahorita pasemos como algunas de las obras de él que tienen que ver con la niñez y la juventud. Salto así un poco porque, primero porque la conferencia no nos daría mucho tiempo para estar profundizando demasiado sobre las cosas, y lo otro es como tratar de mostrar como los acentos, una mirada documental, una mirada díptica, lo que acabo de hablar, y ahorita digamos un recurso de las imágenes del joven y niño, donde él utiliza ese archivo personal para entrarlo en las historias, digamos, las historias con mayúscula, por llamarlas así, oficiales, como un poco la nombramos en esta conferencia. Entonces, esta pieza que se llama To Go Wild, esta es una pieza bien particular porque él le dedica bastante tiempo a un juego. Adelanta, sí, bueno, sí, déjalo ahí. Como a un juego entre niños y parecería como un recuerdo todo el tiempo, a jugar con las almohadas, a pelear entre los chicos. Una cosa parece ser, pues, o sea, que hemos vivido tanto todos, que hace parte de la niñez de una manera tan sencilla, pero que en un momento dado aparece el chico llorando, pasa a la angustia, pasa como una situación que, es decir, como él como tensiona más bien de atrás de una felicidad a un presente un poco angustioso y un poco dramático, y acude al grito y a llorar, como podemos adelantar en la obra. Y esta es una obra bien larga, que se queda allí, pero de pronto el niño aparece ahí y no sé si reclama esa felicidad previa o si menciona un presente, pero parece ser una pieza bastante autobiográfica. También es una pieza díptica, es un díptico por la forma como la construye, y es un díptico en su contenido, en el sentido de estar en un atrás y en un adelante, en una niñez y en una madurez o en una relativa madurez. Hay otra pieza que no tenemos aquí la referencia, y es Como si los recuerdos me engañasen. Deja ver su presencia en el piano, o si la tenemos, tal vez sí. Porque es bien interesante cómo funciona, y es también él sumergido en la música, sumergido en el piano,
sumergido en los recuerdos que posiblemente la música le traen, y no solamente esa música que le trae recuerdos, sino esa música que hace parte de la Alemania nazi. Entonces, ahí él hace una conexión en el piano. Yo eso lo puedo entender, porque realmente cuando uno de niño tiene la aproximación a los instrumentos, estudia música, esa es una carga muy importante, y sobre todo cuando también esa carga se deriva en una música como Wagner, que ha acompañado ciertas escenas, ciertas situaciones de la época de la Segunda Guerra Mundial. No podemos olvidar que estamos hablando de un artista alemán, donde su familia de origen judío, aquí sobre el piano, él proyecta escenas que tienen que ver con un pasado y con una época drástica y difícil. Entonces es un video donde el niño que aprende a tocar piano conecta épocas de memoria y recuerdos dolorosos apoyado en la música y desplegando la imagen sobre las teclas del piano, dejando pasar la historia por él. Yo pienso que el pasado de Odenbach, que tanto trae al presente su niñez, le estableció, posible de manera inconsciente, un formato en díptico de casi todas sus obras. Díptico no solo formal, que ya lo dije, sino por el sistema como trae archivos al presente y los mezcla con la otra imagen. Me atrevo a decir también que Odenbach, en su recorrido por las obras, nos alcanza a dejar ver dónde está ubicado en Occidente y cómo es su mirada hacia afuera o su mirada a sí mismo. Sucede casi todo a partir de mediaciones por pares. Esto lo podemos ver en obras como Me dio vueltas la cabeza, 1995-96, disposición de dos pantallas amplias de formato haciendo esquina, o diálogo entre este y oeste, que desenvuelven a lo largo de su trabajo sistemas entre presente y pasado, entre las dos Alemanias, lo que está adelante y atrás, entre estereotipos como historias de hombres. Bueno, pero podría decir que cuando analizo el ritmo general de sus obras y la forma de disponerlas en el espacio de exhibición, percibo un despliegue más de contenidos que de experiencia con el espacio, cuando nombramos algunas de las obras como género de instalación. Ahí es donde yo siento que diferencia un poco el sistema, o digamos la comprensión que se puede dar en la exposición de estar frente a problemas de instalación, puesto que al yo estar allí también me doy cuenta que lo que estoy es casi que recorriendo un sistema documental más que un problema espacial. Otro elemento que vale la pena resaltar en su herencia es su herencia de la pintura, con obras en collage como Trópico traumatizado o Un día junto al mar. El Trópico traumatizado es una obra a la que me quiero referir por mero afecto personal, pues a pesar de recurrir a las mismas estrategias del video, en este caso mediante el collage, es sugerente como respiro que permite entrar y leer de manera pausada. La obra revela una situación mimética, donde a la distancia no leemos sino una imagen que habla del trópico y adentro esconde eventos que hacen referencia a la historia colonial de África con su desequilibrio y esclavitud. Hay otro punto que encuentro diferente entre mi trabajo y el de Odenbach, y es la forma en que su lenguaje pasa por los recursos que utilizan los medios de comunicación. La velocidad de la imagen cargada de información entre polos exige del espectador una atención semejante a los momentos vertiginosos de un medio como la televisión. Aquí Odenbach parece demostrar que el tiempo para reaccionar y el tiempo para reflexionar está comprimido de manera extrema, exigiendo paciencia y atención analítica hacia los datos y su forma de transmisión. En esta fricción, Odenbach hace que la tradición y la época contemporánea se encuentren al estar enfrentados con una tremenda velocidad de la visibilidad. Personalmente me ha interesado estar cerca de las nuevas tecnologías por su inteligente versatilidad para participar en procesos que tienen que ver con la percepción del espacio y el tiempo, y para ejercer la comprensión de su verdadera expresión y manifestación. He sentido a lo largo de mis obras de video e instalación que todo es tiempo y espacio, los objetos, la naturaleza, los pensamientos, las dudas, las nubes.
Así que no es posible pensar en un sin tiempo ni en un no espacio en esta realidad. Pero al referirme a las historias personales que cuentan la historia, tendría que decir que es tarea central del artista, en algún momento de su proceso, reconocer sus propias historias, encontrar entre cuál combinación de épocas está inmerso, cuáles son sus sonidos propios y su imagen correspondiente. Creería que es un ejercicio de leer y oír la imagen para ver en ella lo que está sumido. No se trata de llevar a cabo un psicoanálisis, se trata más bien de descifrar las fuerzas y su poder fundacional que configura y soporta nuestra mirada y los encuentros. Hallar lo que no está dicho, lo que se encuentra sumergido entre discurso, entre objetos culturales y entre la memoria del cuerpo. Me interesa llegar a la imagen impensada, es decir, confrontar los límites de lo ya pensado y de lo desconocido. Por ejemplo, me interesan esas historias que no han podido ser contadas, ni desde el camino oficial ni personal, y pasar a decirlas o contarlas ya sea a través del accionar de un objeto, el sonido, el cuerpo en su expresión sensorial o el manejo del espacio. Pienso que la imagen ausente es importante para que surja después de un proceso de arqueología, para identificar cómo nos rondan las imágenes, cómo son los sueños que se recuerdan y los eventos que se concretan y se conectan al fin con una historia. Deleuze dice, no debemos pasar de largo el evento, pero sí sumergirse en él, ir dentro de todos sus layers o capas donde se encuentra su historia interior y no simplemente referirnos a un pasado más o menos distante. Adicionalmente, Deleuze, refiriéndose a Bergson, dice que la imagen está partida en dos, como tiempo que se mueve suavemente hacia adelante, es decir, como presente que pasa, y como tiempo que es medido y representado como pasado que ha sido preservado. La imagen en Bergson no es solo la imagen visual, sino el mundo complejo de todos los sentidos e impresiones que un objeto, al ser percibido, se convierte, para quien lo percibe, en un momento de entrega. Podríamos entonces entrar a mirar un poco algunas de mis obras. Para empezar, quisiera iniciar por el final, es decir, con la obra Nóctulo, que en este momento tengo en exhibición en NC Arte acá en Bogotá. Son 2 minuticos, voy a poner un poquito más. Entonces, Nóctulo es una variedad de un murciélago, parte de una experiencia que tuve con la presencia invisible, el sonido inaudible y las huellas que deja el murciélago al volar en una casa abandonada por más de 15 años. Para mí fue un encuentro de naturaleza sonoro, de memoria y de velocidad. Este encuentro me invitó a estudiar el sistema de vuelo nocturno de este mamífero desde el sonido ultrasónico y el eco como orientación. En esta pieza hay un estado quieto de las imágenes que lo caracteriza como reserva a narrar. La imagen cruza muy lentamente y recorre como lo hace el espectador. Está proyectada desde un lugar donde la percepción es siempre parcial. El espectador recibe como propio el espacio para recorrerlo y así encontrar la imagen por 4 lados dentro del espacio y donde termina por aparecer una historia quizás invisible. Esta percepción que ejerce el espectador es sustractiva, pues algo se queda por comprender. No todo es accesible ni comprensible en su totalidad y solo se revelan los aspectos que le interesan a quien percibe. La imagen en lento movimiento y el sonido vertiginoso de voces en eco, de aleteos y ultrasonido arman un mapa de relaciones, proponiendo al observador realizar conexiones de diverso nivel y orden. Esta obra, en su historia personal, se desplaza desde una memoria del campo, desde las memorias en demanda, de voces apartadas, se convierte en las casas abandonadas, en las voces desoídas, en el fantasma de lo peor. Esta es una pieza de 14 minutos, aquí solamente estamos viendo transcurrir de 2 minutos y realmente fue construida desde un mapa sonoro. Inicialmente casi que iba a ser una pieza de sonido y luego fue enlazando con la imagen, fue enlazando con la memoria, fue enlazando con la misma fuerza de la casa, con lo que estaba pasando en ella, con lo que dejaba de pasar.
todas estas casas, me refiero a todas estas casas abandonadas, a todo lo que nos ha venido pasando en este país, una memoria contenida por muchos años, pero al mismo tiempo una pieza donde al encontrar la presencia del murciélago pude hacer un quiebre entre lo que ha sido el dolor, la demanda, el reclamo, la voz que está en la región, en regiones apartadas, esa voz contenida, desoída por tanto tiempo, y un accionar de un animal que lo que hace es preservar y genera un equilibrio ecológico constante en nuestros bosques y en el campo. Entonces, se dejó filtrar en la pieza un espacio de optimismo frente a tantas piezas o tantas obras que he realizado sobre lo doloroso, lo difícil, lo que parece que nunca tiene salida, para parecer una pieza, una obra un poco con otro eje y con otra tensión, y a su vez todo el sistema del animal para comunicarse y para moverse en la noche, que es mediante los sonidos ultrasónicos y el eco, me sirvió para construir ese eco de esas voces a larga distancia. Entonces es un entrelazamiento entre la naturaleza y la condición, digamos, podríamos decir, social o política. Entonces, siguiendo con esta obra, con mi obra, y de cerca a Odenbach en sus formas aparentes de aproximación y en su interés por acercarse, moverse a lugares donde suceden los eventos, o sea, digo que hay una proximidad en el interés por ir a un lugar, por desplazarnos. Odenbach va a la India, va a la África, recorre muchísimos países, hace muchas obras desde otros lugares. Yo he tenido un sistema de trabajo también por desplazamiento hacia ciertos lugares. Por ejemplo, la obra Treno, realizada en el 2007, la hice sobre el río Cauca, en la zona entre Antioquia y Caldas. O como la obra Voz Resonancias de la Prisión, una pieza que ahorita podemos ver un poquito, si quieres entramos ahí, vemos un poquito de la pieza Treno, o de Voz Resonancias de la Prisión, que la desarrollé en varias cárceles en Inglaterra con presos colombianos en el año 2006-2005, fue la época en que estuve en contacto directo en esas cárceles. O la pieza de Calicanto en el año 2000, que fue en un recorrido por las calles de Bogotá. Si quieres, en este momento Treno fue cuando se presentó en el Museo de la Arte de la Universidad Nacional en el 2009. Es que el sonido está colgado, porque como lo estamos haciendo desde la página, no nos está trayendo el sonido como es. Esta obra originalmente fue realizada en 2 pantallas enfrentadas en el espacio. Luego, cuando la presentamos en el Museo de Arte de la Universidad Nacional con María Belén Sáez de Ibarra como curadora, decidimos trabajarla en 6 proyecciones en simultánea. Entonces aquí vemos un lado, que son 3 proyecciones, y al otro lado opuesto en la sala, las otras 3. Esta es una pieza de 15 minutos donde la presencia de la voz, también otra vez, del reclamo a larga distancia, de esos llamados por los desaparecidos, por personas desaparecidas en los ríos, es como el leitmotiv, es una cosa que sucede unas 3 o 4 veces en la pieza. Entonces, entre la voz de alguien que llama, de distintas personas que llaman con nombres propios, y la fuerza del río, se construye la obra. Entonces es una obra que en ningún momento tiene elementos documentales, a pesar de pertenecer concretamente a un lugares específicos. En eso me refiero a que con Odenbach me diferencio un poco, pues me da un poco de pena también acercarme directamente a esta obra, pero digamos,
tengo que decir que los puntos de contacto pueden ser, insisto y repito, el ir a los lugares específicos, en conocer directamente los eventos, en estar tocando la naturaleza con la cámara, pero luego la construcción para el espectador y la construcción espacial es más de ese orden que de narraciones documentales o de lo que pasa en el sitio específicamente, sino aquella cosa que ha venido pasando, que sigue pasando, que no tiene un tiempo específico, que no es una historia concretamente situada en un momento, sino que son como todas las historias de los atropellos y de las pérdidas y el río como eje. Bueno, podemos pasar entonces a ver Calicanto. No, prefiero primero Juegos de Herencia, tal vez. Exacto. Esa es una obra que realicé en el Chocó, en un pueblo que se llama El Valle. Bueno, esta fue una obra que mostramos en el 2000, ya no recuerdo, 2009. Y este montaje, esta instalación se hizo en la Galería Alonso Garcés acá en Bogotá. Son 9 proyecciones en simultánea, una proyección al piso, 4 a un lado, 4 al otro. Implicó, digamos, técnicamente una alta complejidad como para poder tener una simultaneidad de ritmos y que la pieza no empezara a tener, digamos, movimientos diferentes entre cada proyección. Por el contrario, un control del tiempo para que el espectador, al estar en la mitad de la sala, sea capaz de estar en contacto con 9 proyecciones y no se pierda en ellas. Este evento se hace todos los 20 de julio en el Valle y es un evento muy complicado. Creemos que es un ritual y para nada, por eso lo nombro Juegos de Herencia. En algún momento en una conferencia alguien me dice, pero ¿cómo así que no es un ritual? Eso es una manera de mirar desde el centro las cosas y de no respetar lo que está pasando en las regiones. Pero por el contrario, yo me fui una semana al Chocó y estuve ahí en ese pueblo en todo el anticipo de lo que fue la pieza, todo el anticipo de la fiesta, que era un viernes. Estuve una semana trabajando con gente de ahí, de la zona, para tratar de ver qué tan incrustado y qué tan incluida estaba esa fiesta del gallo en la cultura y en los gestos y en el manejo del respeto por el otro y incluso en ese cuidado que había que tener o que siempre queremos tener con los animales. Es un animal que está enterrado vivo para jugar. Los muchachos juegan con los ojos vendados y con un machete quitarle la cabeza al gallo. Entonces, eso es de una crueldad que viene desde los celtas, que pasa a los españoles, que luego viene en herencia a nosotros en Colombia, como alrededor de 1930. Es muy interesante identificar en qué se convierten estas cosas y cómo un ritual que fue de paso para conformar equipos de muchachos que demostraban la hombría para ir a la guerra, se convierte entre nosotros en un hecho donde se replica lo vandálico, donde se replica lo agresivo y donde los niños participan de esto y donde nosotros ahí en esas pequeñas cosas, en esos momentos tan lejanos, en regiones tan apartadas, lo que estamos es construyendo una permisión a la violencia. Podemos pasar entonces a ver Calicanto, que fue una obra que hice acá en Bogotá. Perdón.
una obra acá en Bogotá, en el 2000, tratando de mirar, fue en el Museo de Arte Moderno de Bogotá donde hicimos esta instalación, tratando de mirar como los polos de la ciudad. Y le podemos poner un poquito de sonido, aunque esté un poquito como retrasado, pero como para ver el sistema instalativo. La disposición de las pantallas o de las telas más bien transparentes en el espacio hacían las veces de unos como del cartel, como el cartel que utilizamos en la manifestación. Tenían todos estos palos transparentes hacia el piso. El público podía entrar entre la instalación. Era en 2 salas. De esta sala pasa a la otra, ya enseguida vamos a ver cómo la imagen se va desplazando y va como destapando las capas, un poco las capas del horror. Esta es la otra sala del Museo de Arte Moderno en Bogotá abajo, y estas están completamente como si pusiéramos la pancarta boca abajo, colgada del techo, y sucesivamente vamos viendo. Ahí lo que esta mujer canta es Botella Papel, como esas gritos o búsquedas o reclamos que tenemos en la ciudad por la supervivencia, por buscar que alguien nos oiga, por estas, digamos, como esos recursos de la informalidad y de la supervivencia, repito. Entonces, estuve en el Cartucho en ese momento, cuando la alcaldía de Peñalosa cambió el uso del Cartucho y pasó a hacer otra cosa ahorita. Es todo un espacio de la ciudad completamente diferente, pero en ese momento se estaba dando un desayuno a todos que hemos llamado los desechables, todas estas personas de este barrio, un desayuno muy poco cruel, era una cosa muy afectada, un poco como por el querer dar algo porque ya los vamos a mover de allí, una cosa un poco dura. Y entonces ese fue como el punto de partida, ese desayuno, 7 de la mañana, una mini fiesta, un chocolate con un tamal, unas imágenes que logramos hacer muy pocas porque no era fácil, era un momento difícil y peligroso, la verdad. Entonces con ese material empecé a desarrollar un desplazamiento de la ciudad desde ese hueco, desde esa olla, desde esa vida dura de un Bogotá como sin alternativa y un movimiento como hacia el centro, como hacia donde estamos, hacia la Séptima, hacia la Plaza de Bolívar. Entonces es un ir y venir todo el tiempo. Entonces me refiero a Calicanto porque fue una pieza que también se hizo en un lugar particular, en un lugar específico, pero con digamos como unos recursos de entrega al espectador instalativos, experienciales, sonoros, donde me interesa muchísimo que cuando el espectador entra no es que entienda, no es que descubra una historia que está detrás, sino tal vez todas las historias que nos han rodeado y que hacemos parte de ellas. Bueno, entonces sigo. Estos acercamientos parecerían estar aproximando un manejo del documental, pero pienso que en esto, que es todo lo contrario, trato de entender la fuerza de la imagen y atraerla, acercarme a las potencias de lo sonoro e identificar dónde están.
abarcar los ejes espaciales del lugar que pueden llegar a determinar la forma de la instalación. Una vez en el proceso de construcción de la obra me dedico a buscar los recursos plásticos sugeridos en las imágenes para fortalecer la metáfora, ya sea a partir del fragmento en sintonía con el espacio o de la sincronía en sintonía con el sonido, a fin de despojar el relato de esa imagen cruda e irreconocible hacia una imagen que quizás sea más contundente por lo que menciona y lo que enuncia. Ya en los procesos finales de edición tengo especial cuidado en evitar el ritmo que proviene de la construcción meramente narrativa, lineal y documental. Por ejemplo, vuelvo a mencionar que en Treno era importante percibir la furia y fuerza del caudal del río. Esto me ayudó a precisar el tono, la luz y las fuerzas. El sonido lo percibía oculto, pero salía y entraba entre el caudal y el grito. Me encontré con una naturaleza agreste, de enérgica voz y que buscaba salida, ahí en el propio territorio, entre orillas y entre llamados sin respuesta. Entonces, hay otro grupo de obras que corresponden a otras formas de aproximación, como Versión Libre, producida en Medellín. Entonces podemos buscar. También vamos a ver un poco de Frontera, digamos, esas dos piezas que tienen dos cosas en común. La forma de, no le pongas entonces volumen, bueno, la vaina, pues la lástima es que bueno, todo esto lo pueden mirar si les interesa, obviamente, en mi página, y ahí pues podrán entonces identificar de qué se trata el sonido, porque en esta pieza el sonido es definitivo. Voy a contarles un poquito la historia. Esta obra la mostré en el Luis Caballero del 2011, cuando fue la última vez que la Galería Santa Fe se utilizó para el Luis Caballero. ¿Cómo la hice? Yo, a ver, o mejor dicho, ¿cuáles fueron como las razones para hacerla? Fue como la indignación frente a todo este proceso en esa época de los falsos positivos, de la mentira constante, de la falta, sí, de la falta de verdad, que pues decir la mentira es la falta de verdad. Y tomé la decisión de irme a Medellín y buscar dos grupos de desmovilizados de la guerrilla y paramilitares. Eso no fue nada fácil, fue un proceso de encuentro complejo. Yo iba detrás de alguna verdad, una cosa un poco ingenua, un poco, sí, como arriesgada de alguna manera, pero fui en esa búsqueda. Cuando hablé con estas personas, ellos no estaban desmovilizados bajo la Ley de Justicia y Paz, estaban completamente bajo la desmovilización de algunos paramilitares y la desmovilización individual de cada uno de los guerrilleros que pude contactar. Entonces, la idea inicial era que en esta pieza, pongamos el video si quieres, la idea es que en esta pieza pudiera, digamos, quitarse el pasamontañas y determinar y expresar una verdad de algún hecho sucedido que no supiéramos nosotros, que no estuviera mediado por los medios, que no estuviera interferido. Entonces, ante esa situación no fue posible, porque ellos no podían realmente quitarse el pasamontañas, y de esa manera decidimos hacer la obra, digamos, el proceso no de conversación, porque yo no los entrevisté, sino que yo lo que les propuse fue contar aquella cosa a media voz, o sea, con el pasamontañas, levantando únicamente hasta la boca, todo a medias, como hasta ese momento estábamos en este país, todo conociéndolo a medias. Entonces, ese fue, digamos, también como el sistema de manejo de la imagen desde el concepto o desde una realidad que estábamos ya viviendo allí. Entonces luego la pieza viene al espacio y decido poner estas imágenes, 3 imágenes que se desplazan
como si estuvieran en vivo en el lugar, de 3 metros de altura, superiores en tamaño al espectador, completamente agresivas, difíciles de enfrentar, un lugar muy oscuro, muy duro, con unos relatos de unas personas, adelántalo un poco, donde ellos sí empiezan a contar atrocidades, horrores, y ahí hasta que la pieza empieza a crear unas variables interesantes con respecto al espectador. Estamos frente a unos victimarios que en algunos momentos son víctimas de sus propias situaciones, nos hace sentir a nosotros víctimas frente a ellos, o sea, los roles empiezan a moverse de un lado para el otro. Había gente que mataba por 20.000, que ellos tenían, uno me dijo, yo tengo aquí 200 de nada, había que por el vino, hay que me mata, La voz es muy entrecortada, las voces son muy entrecortadas, están superpuestas unas en otras, se genera también en la pieza una enorme dificultad por comprender, muchas cosas sí se logran entender, otras no, y hay un murmullo en el sonido que se extiende por toda la sala hasta deshacer el relato. Entonces decía que a mí me interesa, digamos, que una pieza de estas, por fuera de tener digamos, unos relatos que queremos entender, que queremos conocer, que queremos saber otra vez, que queremos oír de nuevo. Lo que me interesa también es con la instalación, construir un estado de dificultad, de dificultad para comprender esa realidad, de tratar de ingresar y no poder, y a su vez de miedo y de descomposición frente a unos eventos y a unas situaciones políticas que nos tienen digamos, como que nos obnubilan. Entonces, esta fue una pieza de 5 proyecciones en simultánea, donde hay una pantalla principal que es esta, donde están ellos hablando, hay otra pantalla donde como de alguna manera también esa sala de 52 metros de largo tenía una entrada y una salida, entonces generaba prácticamente como un círculo virtual y podíamos imaginar que era el retorno del fantasma y el retorno de lo peor. Así que es una pieza que está ahí, se construye entre los videos, entre lo que se oye y se desoye, entre lo que vemos y dejamos de ver y entre la dificultad para caminar. Entonces, con el tiempo he entendido que ese asunto de la instalación tiene como esas exigencias y no es solamente poner un equipo que lo llamamos o que lo instalamos, sino es instalar un estado de cosas, es instalar unas condiciones espaciales por fuera de lo narrativo. Bueno, entonces ahorita voy a pasar como a ver un poquito de unas obras que fueron tempranas, las primeras obras que hice en video, que de alguna manera la cámara sí se acercó a situaciones de carácter más familiar, más afectivas, hacia la naturaleza, digamos también hacia la experiencia del fracaso. Esas obras son Casa Íntima, Apetitos de Familia, De Doble Filo y Exhauston Puede Pelear. Entonces podemos ver, por ejemplo, Casa Íntima, un poquito. Casa Íntima fue la primera obra en video que yo hice en 1995 y la hice a partir de una situación de una casa que iban a tumbar acá en Chapinero, una casa de madres, abuelas, hijas, perfil muy femenino, muy grande, muy interesante, de las von der Walde, si algunos conocen algunos vínculos con Erna von der Walde o Erika, y su madre ya murió, pero
fue una casa como también donde se acogían muchos intelectuales de otras ciudades cercanas a Bogotá o, bueno, personas que pasaban por Bogotá. Y cuando esta casa iba a ser tumbada, Elena me comenta que la casa la quiere volver a construir, que la tumban porque va a pasar una vía y ella la quiere definitivamente volver a construir. Yo digo que es una de las obras que tienen que ver como con lo personal, en el sentido en que en ese momento mi casa de mi familia también estaba un poco desajustada por la muerte de mi madre. Entonces, volviendo al inicio de la charla, son esas cosas que a uno le pasan, que a uno le transcurren, que uno está completamente como inmerso en unas experiencias personales, propias, de las que no se puede salir, y con ellas posiblemente se conecta uno para mirar el dolor que puede tener alguien cuando una casa se la van a tumbar de la manera como se le van a tumbar. Entonces, no es porque a mí me parezca muy interesante en términos urbanísticos, arquitectónicos, o que la ciudad se va a caer, o que la ciudad se le están quitando sus grandes legados y todo esto, sino pues posiblemente también, o sea, encima de eso uno puede empezar a poner todos los rollos teóricos que quieras, pero hay un clic, hay un origen que tiene que ver con uno, y por eso uno se detiene a mirar, y por eso le dediqué un año a seguirle los pasos a la casa cuando la iban tumbando, como si fuera un cuerpo que se moría, como si fuera un cuerpo que se deshacía, por tener en cuenta todos los digamos, la vida cotidiana, las actividades, lavar la ropa, cocinar, todo eso que se iba perdiendo de la casa, todo eso que estaba ahí adentro, que hacía parte como, sí, de su arquitectura realmente. Entonces, me interesó mucho haber podido hacer esto, lo mostramos en un salón nacional, yo no tenía ninguna experiencia en video, yo no estudié video, yo nunca cogí una cámara en un curso para aprender a manejar una cámara, nunca tampoco estudié para hacer sonido, pero yo creo que con lo que uno trabaja es con lo que uno ha vivido y con lo que uno es capaz de ver a través de lo que ha vivido. Y luego los equipos, los recursos llegan. Alguien sabrá hacerlo, alguien me ayudará a coger la cámara, alguien me dirá cómo hago una edición, y fue pasando las cosas. Esto ya tiene 20 años, esta pieza, y la recuerdo como, la veo muy presente, sigue estando como en mis afectos. Entonces, digo que uno trabaja es con eso, uno trabaja es con lo que es, con lo que ha vivido y con los afectos que tiene también, no solamente por mi familia o por lo mío, sino por los afectos con los que yo soy capaz de construir a partir de lo que yo he tenido, lo que yo he sido capaz de entender de mi vida, porque parte de eso también es entenderse uno mismo, ¿no? Entonces vamos a mirar un poquito Apetitos de Familia. Esta pieza la hice en 1988 para la Bienal de Bogotá, y fue una obra realizada digamos, en estas fiestas caldenses y paisas, cuando se celebra el 31 de diciembre matando un cerdo, ¿no? Y realmente ni el cerdo está, sino que lo que está es el vínculo, lo que está es que a través de es muy ancestral esa manera como nosotros hacemos esto, y creo que muchas veces ni nos preguntamos por qué, y es que pues sí que lo adelantamos porque esta es una sangre que sube y sube y sube y llena toda una pared. ¿Por qué mediamos con un animal los encuentros familiares? Eso es una cosa bien bonita, eso es una cosa bien antigua, y es una forma de… Pero claro que decimos, bueno, es muy triste que matemos el animal como lo matamos, y lo matamos de manera muy cruel,
sí lo podemos llamar así, porque es muy artesanal, con un cuchillo frente a los niños, los abuelos, el médico, alguna persona le pone digamos el cuchillo en el corazón al animal y tiene que acertar, y son los chillidos, todas estas cosas, pero eso es totalmente natural, porque parecería que se justifica en la medida en que la familia se acerca, y se acerca después con la comida, con la bebida. Es una cosa, son rituales que venimos y que heredamos de mucho tiempo atrás y de los españoles, pero que para ellos también, lo mismo que pasaba con juegos de herencia y con el gallo, como una mediación para que las comunidades pudieran hacer sus ejércitos. Entonces aquí, esta es mi mano, digamos, estoy recorriendo casi un estilo del evento cuando se está cortando, entre mis hermanos están cortando aquí el animal y lo están despiezando. Entonces la obra se vuelve dolorosa, porque también los afectos y los acuerdos y los desacuerdos familiares son difíciles. Por ahí también se cuelan palabras violentas, también se cuelan condiciones de la vida que se siembran ahí. Entonces, Apetitos de Familia, por eso digo, es como asociado a Odenbach, una mirada que yo tengo a unos eventos de la familia. Yo no me pongo, lo máximo que hice fue poner mi mano, lo digo aquí porque estamos en esta reunión, pero no se trata como de, en mi caso no me interesa ponerme yo, porque de hecho ya al hacer obras y al estar en el arte estoy puesta todo el tiempo, y tampoco me interesa, digamos, como profundizar dónde es que está y por qué yo hice o dejé de hacer, o por qué trabajo una pieza como de doble filo, Exhauston puede pelear, otras que podemos ver ahorita. Pero creo que estas son las obras donde yo estaba mirando mucho más focalmente unos asuntos que me rodeaban directamente, pero luego yo empiezo a abrir el radio de otra forma con las obras. Entonces podemos ver un poquito de doble filo, que casi que también es un tema de la casa, de la desesperanza, del fracaso, y como un anticipo también a la obra de Treno, que luego ya se extrapola a una historia oficial, a todas esas otras cosas de las que estuvimos hablando ahorita. Es como hacer y deshacer, tratar de dibujar la casa, tratar de tenerla, y luego viene el agua y viene el río y deshace, o sea, como todos esos movimientos por fracasados y por intentar reconstruir. Bueno, entonces quisiera decir y de manera directa que me interesan los problemas de mi cultura, del hombre en su desbalance frente a sus derechos y la búsqueda de recursos plásticos y técnicos que alcance una comprensión e inmersión del público. Pero antes de continuar, me interesa volver al punto de inicio de esta charla, cuando mencionaba la dificultad por identificar las historias personales que hacen la historia. Creo que el artista lleva en cada obra eventos de su memoria personal o de su historia con H minúscula, y que en su paso por la vida va siendo extrapoladas hacia las historias con H mayúscula. Podría señalar entonces, sin saberlo con certeza, que lo que ha ido dando origen a mis procesos creativos han sido situaciones que han generado rabia, impotencia o frustración. No sé si esto proviene de la niñez o si son elaboraciones maduras. Ya dejaré a otros este análisis, pero para ampliar esta idea quisiera referirme a una escritora, Laura Umarks, teórica canadiense, en su libro La piel del film, y ella dice:
Las historias que quedan grabadas en el cuerpo revelan otros patrones que superan los eventos políticos que no registramos en una escala pública. La memoria de la experiencia corporal constituye uno de los más importantes hechos en la búsqueda de nuevas subjetividades. Este cuerpo es un testigo político, a pesar de los esfuerzos que la educación hace por moverlos. Ya está muy tarde, yo no me he dado cuenta que estaba tan tarde. Bueno, yo creo que podríamos saltar. Del mismo modo, y desde el año 2012 inició un proceso que está orientado a mirar la distancia del territorio regional, lo desoído, lo desatendido. Las obras a las que me refiero son Supervivencias y Sacrificio, desarrolladas en zonas rurales del departamento de Caldas, lo mismo que la última obra que exhibo en este momento, Nóctulo. Entonces podríamos ver un poquito de Supervivencias. Esta es una pieza de 6 proyecciones en simultánea. Que trabajé en la zona de Caldas, a la que me refiero también con Nóctulo. La obra no es así, la obra en instalación son 3 proyecciones en un lado y 3 en el otro. La mostramos por primera vez en Alonso Garcés Galería. Aquí pues porque es más interesante poderla ver como de una sola pantalla. Entonces es como el acercamiento a un lugar, a una zona apartada, insisto, y se va desarrollando una llegada como de lo macro a lo pequeño a una casa, pasa por los campos, pasa casi por todos esos lugares que nos han contado, que nos hemos imaginado, de los caminos de la guerrilla, de la invasión a los campos, de las dificultades para estar en ellos, de todo esto que siento que, bueno, y que conozco porque nos tocó a nosotros desde mi familia vivirlo también, sobre todo ahorita en una pieza Sacrificio, que no sé si ustedes de pronto la pudieron ver o en la Bienal de Cartagena o en Medellín en el Salón Nacional último, que ahorita la vamos a ver. Entonces aquí estamos casi muy idílicamente llegando a un lugar, uno de esos lugares maravillosos, bellísimos, muy lejanos, muy difíciles de llegar a ellos, hasta que vamos pasando, vámonos a adelantar un poquito, aquí vamos entrando, vamos por los montes, se alcanzan a ver unas personas que van por el monte, van llegando a una casa, van invadiendo la casa. Entonces, la pieza tiene un trabajo sonoro desde lo suave, desde aquella cosa que parece maravillosa, hasta lo drástico que es la invasión. Casi que en un momento dado en la instalación tú te aturdes con estos hombres que suben y bajan y suben y bajan y te invaden completamente la casa y no tienes escape, ¿no? Si quieres adelantamos como el final al que me estoy refiriendo, porque luego se ven los pueblos a la lejanía, se ven las luces a distancia, todo ese asunto que he mencionado varias veces sobre las voces a distancia, los pueblos, lo desatendido y lo desoído. ¿No lo pudimos ver ahí? No. Sí, bueno, es que no, porque, bueno, de alguna manera, qué raro, es un momento en el que suben y bajan y está montada una cosa con otra, yo no entiendo, que ese es como el final. Bueno, no, sí es el final de esto, pero es antes, un poquito antes, devuélvete un poquito. Antes. Ahí sí me perdí yo. Pero la pieza está mal montada. La pieza es esto vertiginoso que sube, el sonido sube, los tipos suben y bajan por una escalera en las 6 pantallas y realmente quedamos completamente como dominados por esa circunstancia. Pasemos entonces a ver Sacrificio.
sacrificio corresponde a una situación recurrente que pasaba también en zonas de Caldas, en un pueblo, en unas fincas cercanas a un pueblo que se llama San Félix, y por muchos años unos grupos de guerrilla pasaron de Antioquia a la zona norte de Caldas e hicieron tremenda extorsión a todas esas fincas solitarias, fincas donde prácticamente no se encontraban sino campesinos, y hicieron unas extorsiones con la amenaza de la muerte a los animales, de coger el ganado, traerlo a los patios de las casas y hacer masacres animales que realmente nosotros no nos enteramos. O sea, el país no se enteró nunca de que estas cosas estaban pasando a ese nivel, pero era un asunto de una violencia y de un exceso que lo único que pude hacer con esta pieza fue llenar un espacio de unos recorridos nocturnos de los animales en fuga y de un ahogo donde también el sonido, lástima que no lo podemos oír, el sonido es los cascos contra las piedras de los animales y el fuego que los persigue, y casi que uno como espectador se siente metido entre un infierno. Esa pieza en este momento está en el banco. Sí. Bueno, entonces para cerrar diría que las historias personales que se tejen con las historias oficiales en mi trabajo han requerido tratamientos por resistir a los lugares comunes, poner al mismo nivel de importancia la experiencia personal, los eventos de carácter común, el espacio, la imagen en movimiento, la imagen fija y el sonido. Ningún elemento de estos domina a los otros, no se trata de ilustraciones entre sí, la suma de hechos, las capas de lo personal y aún de lo familiar, las capas sociales, ya sean de maltrato, de lo agreste de nuestra naturaleza, del desbalance, de la ilusión y la esperanza, o de lo escaso, contienen una imagen y un sonido que superan lo inmediato de los eventos para ser más bien extrapolares en el tiempo. Por ejemplo, un sonido que imaginamos, que recopila hábitos culturales y perceptuales, donde la experiencia tiende a organizarse mediante líneas sonoras intermitentes y flotantes, lo traigo al espacio y aunque lo hayamos oído, trato de que logre un vínculo con el espectador, haciendo que se renueve la historia. Muchas gracias. Gracias por la paciencia. Okay. Si hay alguna pregunta. Buenas tardes, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo creo que es que fue suficiente. Hola, yo quiero hacer un comentario de lo que vi, de lo que entendí, y es como que un poco lo que vi en tu obra es como un poco más hacer una denuncia, como un señalamiento de algo que está pasando y que uno ignora. De pronto con Odenbach siento yo que es más como una cuestión, sí es documental, pero también es una cosa de mostrar que los espacios hablan, que los objetos hablan también. Entonces, pensando un poco en eso, pues bueno, obviamente el formato varía, como de documental, digamos, a denuncia, pero si uno ve como en el paso del tiempo, puede que tus videos también terminen siendo un documental, ¿no? Pues eso pensaba, como que están mostrando igual un momento de la historia, pues como nacional y todo eso, pero están mostrando historia que igual se puede usar como archivo. Bueno, eso pasa también como con el arte en general, pero siento que eso podría estar, sí, hablando también un poco como documental, como que… Lo que pasa es que fíjate que lo documental tiene un sistema particular, o sea, tiene un ritmo también en la imagen, tiene como una narración por detrás ordenada, lineal, en la que tú vas entendiendo el lugar, vas entendiendo lo que está pasando y te van dando los datos también para identificar. Por ejemplo, ese trabajo de hoy en día es tremendamente documental. Sí, yo siento que, o sea, todo es un documento, porque igual estamos en esta vida y la historia es así, o sea, de una u otra manera no estamos hablando en abstracto, pero yo me refiero como a la forma de hacerlo y a la forma de entregárselo al espectador. Es más
como una transmisión de una experiencia, una transmisión de unas sensaciones y de unos, repito, afectos, más que unos datos que me vuelvan a decir cómo es el río Cauca, cuántos kilómetros tiene, por qué zonas del país pasa, dónde nace y dónde termina. Exacto. Es una construcción mucho más, sí, que me interesa es transmitir una sensación que yo tengo frente al evento al que me acerco. Obviamente que yo concluyo cosas, por ejemplo en versión libre concluyo que todos esos relatos están llenos de lugares comunes, están llenos de mediaciones, de interferencias y de maneras de decir sabidas, casi que. Entonces es ahí, en esa incomprensión que se crea de lo aparente comprendido, de lo aparentemente comprendido, es ahí donde establezco como el sistema plástico para decir que eso que está pasando ahí es un lugar común, por ejemplo, que nosotros en el arte tenemos que encontrar los medios para poder trabajar cómo decir eso, ¿sí? En cambio el documental intenta decir que es un lugar común, por ejemplo, podría ser que la única preocupación es decir que ahí lo que está pasando son lugares comunes. Entonces, en ese caso, pienso yo, ¿cómo es el documental en Odenbach? Porque yo lo que veo con él es como un juego de lenguaje del video. O sea, a mí no me importa tanto el contenido, que sí, pues si uno después lee y mira así, Turquía, así, todo esto, pero hay una cosa que es como un juego en la narración, como que algo está pasando entre el video, el espacio y la forma en que dialogan las cosas también en el espacio. Sí. Entonces, ¿cómo es el documental ahí? Porque pues a mí no me parece como tan lugar común en ese sentido, digamos. Sí, tú tienes razón, es decir, no es estrictamente documental, o sea, es que él circula como por muchos sistemas de trabajo, lo decía, entre los archivos, por ejemplo, son recursos para estar modulando el pasado y el presente todo el tiempo, pero al mismo tiempo la cámara que recorre, la manera como él se desplaza por los lugares, acude a sistemas documentales, o sea, él los coge y los suelta, y vuelve y los coge y los retoma. Yo no voy a decir que las piezas son documentales en sí mismas como forma cerrada, pero acude a esas formas, a los recursos documentales y a los otros formatos, digamos a los formatos de la prensa o de los medios de comunicación. La velocidad a la que me refería acá también es una velocidad muy mediática, donde tú prácticamente terminas concluyendo por una vibración de imágenes, ¿cierto? No tanto porque puedas entender mucho lo que está pasando ahí. Entonces, sí, Odenbach es así. Ahora, lo que yo sí no veo en Odenbach es la instalación, eso sí no lo veo yo. Pues yo lo veía como, por ejemplo, cuando, o sea, no estaba viendo la instalación, o sea, como, no sé, lo de los turcos, acá y acá, uno se paraba en el centro y perfectamente entendía que algo y esto está relacionado y entonces como que uno va tejiendo de lado y lado. Yo sentía ahí que sí funcionaba el espacio, lo mismo con el del círculo, como esta cámara que se va moviendo en círculo, uno perfectamente, pues yo lo sentí, como estoy acá y siento el movimiento en círculo y entiendo por qué eso está puesto así, no está puesto de otra manera, y así funciona ese video. Sí. Me parece que yo diría que se queda al 50% de lo que podría ser una instalación. O sea, es como que hay unas intenciones instalativas de construir un asunto espacial, pero yo cuando lo vi me quedé por fuera, me quedé narrando, me quedé relacionando, me quedé leyendo, me quedé construyendo, pero me quedé por fuera. Entonces eso que tú dices, tú haces así y así y así, pero casi que no tienes la libertad de moverte, ¿sí? Porque el desplazamiento del espectador ahí no es posible, porque si tú te vas, te fuiste. Si te mueves, ¿para dónde? Porque están frontales las piezas. Realmente la circulación es una cosa sugerida en ese movimiento en esa pieza a la que te refieres, pero tú no puedes circular. Entonces yo creo que digamos,
ese desprendimiento del espectador en el espacio para ir tejiendo en la medida en que se mueve es importante y no es fácil. O sea, yo hago ese ejercicio, me interesa, no creas que lo logro, pero pienso que ahí hay un compromiso o una exigencia de la instalación porque es un tema completamente espacial. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias de verdad por venir y por dedicar todo este tiempo a oírme.